de tu trono, arriba en los cielos, lejos parece estar. Aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. El Señor les bendice a todos, amados hermanos. Vamos a iniciar orando al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable, nos dirija. Señor, danos la sabiduría de lo alto y que el corazón de mis hermanitos sea edificado, sea tocado, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Tu misericordia es nueva cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 10, desde el verso 26 en adelante. El título de esta transmisión es Si pecamos voluntariamente. Amén. Dice así la Escritura, Hebreos 10, 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Amén. Muy bien, hermanos amados, para entender esta parte de la Escritura es muy importante la guianza del Espíritu Santo y hacer buen uso de la Escritura en su contexto, ya que esto es muy delicado, mis hermanitos, muy fuerte, y claro que habla de una sentencia terrible, hermanitos, para el que pecara. Y a esto vamos para explicar, ahondar en este tema. Dice el verso 26 nuevamente, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Cuando se dice, hermanitos, pecar voluntariamente, a diferencia de involuntariamente, ya hemos analizado en otras transmisiones que pecar involuntariamente también se le conoce como pecados por debilidad, cuando uno no tenía la intención de pecar, no quería hacerlo, pero como dijo el Señor Jesús, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, también se atribuye a pecar por debilidad. Se puede decir que hay remedio, hay perdón. Y hermanitos amados, no con esto se motiva a pecar y decir, bueno, hay perdón, así que no te preocupes, puedes hacerlo. No, mis hermanos, de ninguna manera, porque tampoco Dios puede ser burlado, dice la Escritura. Ahora, siempre nos referimos al caso más sencillo, bíblico y claro, que es el caso de Pedro, ya que él negó al Señor 3 veces y una vez después de la otra más peor. Así que el Señor Jesús le había anticipado, profetizado, de que iba a negarlo antes de que cantara el gallo. Claro que Pedro no recibió esa palabra, prevención, advertencia, profecía, no la recibió y estaba desprevenido. Bueno, el caso es de que Pedro sí pecó. Sin embargo, los síntomas de un pecado involuntario como el de él es que inmediatamente
cuando cantó el gallo, recordó las palabras del Señor Jesús, y se narra en la Escritura que estaba a la vista del Señor Jesús y volteó a verlo y se acordó, porque el Señor Jesús atestiguó presencialmente a cierta distancia cuando Pedro ya le negó. Así que, hermanitos, salió llorando amargamente, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, ese es el síntoma de un pecado involuntario. Hay dolor, lamentación, tristeza y, hermanitos, grande llanto. No se le recomienda a usted que lo haga, pero si usted es un hijo de Dios y peca involuntariamente, pues hay dolor. Y dice en otra parte de la Escritura que la tristeza según Dios produce arrepentimiento, mientras que la tristeza según el mundo produce muerte, lo que conocemos como depresión. Así que, mis hermanitos, aquí menciona lo opuesto a pecado involuntario. Ahora, ya vimos, hermanitos, que tanto pecados voluntarios como involuntarios en el Nuevo Testamento son perdonados por la sangre de Cristo, siempre y cuando haya arrepentimiento. Ahora, se ha mencionado en el púlpito de aquí de Ministerios Filadelfia, conforme a la Escritura, que en el Antiguo Testamento los pecados voluntarios no se perdonaban, solamente los involuntarios, ya que los voluntarios eran considerados adrede por personas enemigas de Dios u opuestas a Dios. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero se necesita arrepentimiento. También en este libro de Hebreos ya se mencionó, hermanos amados, que el Señor es el que causa que uno sea renovado para arrepentimiento. Si uno peca voluntariamente, hermanitos, ya no hay más renovación para arrepentimiento, sino una horrenda expectación de hervor y juicio. Ya lo vimos, hermanitos. Ahora, aquí también va a hacer mención de ello nuevamente. Y dice así entonces: si pecamos voluntariamente, acuérdense de esa palabra que aclara muchas cosas, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, ya sabe usted la palabra, ya sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado, lo que agrada, lo que desagrada a nuestro Dios. Ya fue discipulado y ahora lo hace voluntariamente. Oh, hermanitos, dice aquí: ya no queda más sacrificio por los pecados. Y bueno, eso conlleva varias cosas, hermanitos, pero vamos a ver qué dice el contexto a continuación. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Juicio, hervor, habla de fuego cuando menciona la palabra hervor. Dice de fuego, hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Ah, mis hermanitos amados, por eso es importante ver el contexto. Dice a los adversarios. ¿Qué es esto de los adversarios? Oh, mis hermanitos amados, todos aquellos que sí tuvieron de Dios, pero se vuelven adversarios. Eso es, hermanitos, algo importante que aclarar, y lo tengo que llevar nuevamente a Hebreos 6, verso 4. Ya lo vimos, hermanitos, pero para darle más referencia. Hebreos 6, 4 dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, sí recibieron a Cristo, y conlleva todo lo demás. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Hermanitos, esos ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Muy bien, volvemos al capítulo 10
Y hermanitos, ¿qué vemos al respecto? Estos que recayeron, que equivale aquí a los que pecan voluntariamente, trata de las mismas personas. Tenemos que verlo para que usted tenga fundamento, porque mis hermanitos, yo entiendo, porque también así fue mi pensamiento hace mucho tiempo, y claro, gracias al Señor que nos lleva de gloria en gloria y nos hace conocer más de su palabra, y como ya vimos, ya deberíamos de ser maestros de la Escritura. Entonces, mis hermanos amados, ahora hay más comprensión al respecto. ¿Por qué? Porque todos los que estudiamos la palabra de Dios encontramos algo, mis hermanitos. Y se le ha mencionado aquí de que es como una balanza. ¿Sabe usted qué es una balanza? Bueno, antiguamente no había básculas como las que existen hoy, que hasta ya hay digitales, pero en la balanza se ponía un peso de un lado y del otro, hermanitos amados. Al coincidir en la balanza, bueno, era el peso correcto. O si era más o si era menos, se notaba con la balanza. Tenemos, hermanitos, de los dos lados de la balanza, escrituras. Escritura para ya no volver a pecar, de un lado de la balanza, y del otro lado, ¿qué se debe de hacer si uno sí ha pecado? Como dice Primera de Juan, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Habla, mis hermanos, de que sí puede haber perdón. Y mencionó en el capítulo 1 de Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que tenemos de los dos lados de la balanza. Por un lado, si uno hubiere pecado, del otro lado, abogado tenemos. Sin embargo, hermanitos, ¿qué es esto? Ahora, le mencionaba que anteriormente yo también llegué a pensar, cuando alguien recibe a Cristo Jesús, es nueva criatura, se arrepiente de sus pecados, su nombre es anotado en el libro de la vida, nace de nuevo, nace del agua y del Espíritu, se bautiza en agua. Todos esos elementos iniciales muy poderosos, muy importantes. Entonces jamás debe de pecar, y así es, ya no se debe de pecar. Sin embargo, encontramos el caso de Pedro, un hombre bautizado en agua, que ya había recibido la revelación del Padre, que el Señor Jesús es Hamashiach, y el Señor Jesús le dijo: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ellos, Pedro con los otros discípulos, ya eran salvos, ya eran hijos de Dios. Sin embargo, no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y lo vemos pecando, negando al Señor 3 veces, lo cual tuvo perdón, restauración y, como llamamos comúnmente, borrón y cuenta nueva. ¿Pasó eso, mis hermanitos? Bueno, ese es el primer caso más sencillo y más sustentado bíblicamente, de qué pasa cuando una persona vuelve a pecar por debilidad, o también llamado peca involuntariamente. Sí hay perdón. Ahora, lo que uno puede interpretar a primera vista, mis hermanitos, leyendo el verso 26, es que si uno pecara, o sea, si vuelve a pecar en lo que antes hacía tal vez, u otro pecado, entonces quiere decir, según, hermanitos, uno mismo, cuando no tiene más conocimiento, piensa: ya no hay perdón, ya volviste a pecar, ya no tienes perdón. Eso se llega a considerar. Pero ya vimos que del otro lado de la balanza dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Bueno, pero vamos más allá, mis hermanitos. ¿Cómo que peca voluntariamente? Muy bien, mis hermanitos, le tengo que hacer mención y aclaración de esto para que usted sea edificado, no confundido, no turbado,
sino edificado con la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Muy bien, ¿qué es pecar voluntariamente? ¿Y qué es pecar involuntariamente? Se ha mencionado que involuntariamente es por debilidad y sin querer. Pero ahora, ¿cómo es que se peca voluntariamente? Es, hermanitos amados, con un espíritu y una actitud diferente. Por ejemplo, mis hermanitos, primera parte, si yo peco involuntariamente, lloro, me lamento, me da tristeza, el Espíritu Santo me redarguye y, hermanitos, le pido perdón a Dios con lágrimas. Estoy muy arrepentido. Eso quiere decir que pequé involuntariamente por debilidad. Ahora, por debilidad, hermanitos, no siempre es por ignorancia. Sí puede ser por ignorancia, claro que sí, pero por debilidad es conociendo la palabra de Dios. Pero uno diría, pastor, no, eso entra en la modalidad de pecar voluntariamente, porque sí sabe la verdad, sí conoce la verdad, sí puede entrar, hermanitos, solamente que, vamos a decirlo así, depende del espíritu o la intención con la que lo hizo. Por ejemplo, no quiere hacerlo, sabe la verdad, sabe que el Señor dijo no, y bueno, cualquier clase de pecado que el Señor prohibió. Y, hermanitos, sin embargo, pues aún en su interior usted ama a Dios, cree en Dios y le teme. Sin embargo, la carne es débil. Ahora, si uno está orillado y no tiene, hermanitos, prevención, cuidado, prudencia, sensatez, y no hace lo que Dios le pide, bueno, podría estar recayendo en algún pecado. Y, hermanitos, pero todavía, y escúchelo bien, todavía es hijo de Dios. Pero claro, va a tener que confesar, arrepentirse 100%. Y es el Señor el que va a juzgar. Hermanitos, si usted paga, porque la paga del pecado es muerte, si usted va a pagar consecuencias, eso ya depende de la medida en que Dios lo juzgue a usted. Y ese es un tema muy vasto, hermanitos, y súper delicado, pues que algún día tendremos que tocar en estas transmisiones. La manera en que usted midió a otros, ahora así será medido. La medida en que usted juzgó a otros, ahora en la sentencia hacia usted, así será juzgado. Eso es un tema profundo, hermanitos, y es 100% bíblico. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanitos, cuando se le menciona que depende de su espíritu, la intención de su interior, de su corazón, de cómo hizo las cosas? De eso va a depender mucho. ¿Sabe por qué? Porque puede haber un hijo de Dios, una hija de Dios débiles, que sí, llegan a ser vencidos por el pecado, por debilidad, pero tenemos abogado para con el Padre. No se le olvide eso, hay un abogado. Pero ¿qué marca la diferencia de cuando ya, mis hermanitos, ahora sí, ya no queda más sacrificio por el pecado? Bueno, vamos a lo bíblico, a este mismo contexto. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, ¿a quiénes? A los adversarios. Usted, hermanitos, en su espíritu, en su corazón, en la intención de su corazón, ¿es un adversario de Dios o es un hijo de Dios con debilidades? Esa pregunta, ¿cuál es la diferencia? Un hijo de Dios sufre, batalla, es orillado y tiene que vencer en el nombre de Cristo Jesús. Debe de temer a Dios y darle gloria, guardarse del mal. Claro que sí. Y, hermanos amados, puede ser afectado por debilidades, tentaciones, pero sin embargo no es un adversario o un enemigo de Dios. Tengo que aclarar, ¿cómo puede suceder esto? Ahora,
Es, hermanitos, con este ejemplo que se le aclara, una persona, un hijito de Dios, cómo se expresa ante Dios, cómo se dirige ante Dios, un hijito de Dios con debilidades. Puede decir: Señor, no me metas en tentación, sino líbrame del mal. Ayúdame, dame fortaleza. Estoy débil en esto ya no tengo fuerzas, en esto ya no sé qué hacer. Señor, socórreme. Señor, levántame, fortaléceme, ayúdame. ¿A qué le suena eso, hermanitos? Un hijo que ama y depende de Dios y le pide ayuda a Dios. ¿A usted le suena que ese sea un adversario? Ahora, ¿qué es un adversario o enemigo? Oh, mis hermanos amados, diferente es esto. Alguien que en su interior maquina, piensa, planea. Cuando dice: voy a hacer esto, para mí no es tan malo. Todo el mundo lo hace. Nadie es perfecto. Total, luego le pido perdón a Dios. Y para mí, pues, no hay importancia. Yo lo voy a hacer. ¿Qué está haciendo? ¿Está dependiendo de Dios? ¿Está humillando a Dios? ¿Está clamando por auxilio? No, está desafiando a Dios. Esa es la diferencia, hermanitos, de un pequeñito débil, pero que sí ama a Dios, alguien que desafía a Dios y se vuelve su adversario o su enemigo, que dice en su interior: no me importa, yo lo voy a hacer, es mi decisión, y de todos modos Dios sabe mi vida. Oh, hermanitos, se está desafiando, se está rebelando. ¿Ya nota usted la diferencia de un hijo de Dios humilde, sincero, como veíamos ayer, sincero, pero que clama a Dios? Ese tipo de oración: no me metas en tentación, sino líbrame del mal. Ve que sigue siendo hijo y tiene la actitud de hijo. Pero el que reta, desafía a Dios y hasta se burla de Dios, ese ya no es hijo, ese es adversario, enemigo. Se hizo enemigo de Dios al confrontar a Dios. Y, hermanitos amados, de ahí surgen más cosas, como ser altivo, no humilde, no sumiso, altivo, al tú por tú contra Dios. Eso es terrible. Ahora, le voy a repetir para conectar. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya vio, mis hermanitos, voluntariamente en ese contexto de desafiar. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Adversario, alguien enemigo que reta, desafía y se rebela contra Dios. Dice 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, no hay solución. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Un chiquito, débil, pequeño en la fe, o hermanitos amados, alguien que está batallando, no está pisoteando al Señor Jesús si se encomienda en sus manos y le es sincero. Pero si alguien es altivo y no le importa y desafía, eso sí es pisotear al Hijo de Dios. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto? Por inmunda no la valora, la tira, la desperdicia, todo eso, en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia. Todos estos elementos, hermanitos, conllevan desafío, rebeldía, resistencia, altivez. ¿Puede notarlo usted? Así que si usted, mi hermanito, ha llorado por su pecado, se ha arrepentido, no está en esta modalidad. Todavía hay perdón, levántese, arrepiéntase, confiese sus pecados al Señor Jesucristo y que la sangre de Cristo lo lave. Pero esto que estamos viendo es de gente que desafía a Dios. Ahora, versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza,
yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hermanitos, ya que dice, mía es la venganza, ¿Dios se va a vengar de un humilde? ¿Se va a vengar de un manso? ¿Se va a vengar de un arrepentido? ¿Se va a vengar de alguien que tiene el espíritu quebrantado? Como dice en Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Al contrario, no lo desprecia. Y dice el Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Por qué habla aquí entonces, mis hermanitos, de venganza? Mía es la venganza. ¿Se venga Dios de sus hijos? No, pero sí de sus enemigos, de sus adversarios, de alguien desafiante y rebelde. De ese sí cobra venganza Dios. Y claro que es lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, hermanitos, no habla del pequeñito como Pedro, que negó 3 veces en debilidad y se arrepintió. No, habla del desafiante, altivo, que se hace adversario, enemigo de Dios. Hasta ya habla aquí de venganza. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo hemos dicho en este púlpito, mis hermanos amados. Muy bien, si uno cayera en manos de demonios, en manos del mismo diablo, alguien mayor está con nosotros y nos va a defender y librar de las garras del diablo. Pero si uno cayera en las manos de Dios airado, ¿quién lo va a defender? ¿Hay alguien más grande que Dios que lo pueda defender a uno de Dios mismo? No existe. Por eso es horrendo caer en manos de un Dios vivo, porque no hay quien lo defienda. Si caemos en manos de hombres, Dios nos defiende. En manos de adversarios, Dios nos defiende. En manos de satanistas, Dios nos defiende. En manos del mismo diablo, el Señor lo reprende. Dios es mayor, nos defiende. Pero ¿quién lo va a defender a uno si Dios se aira contra su adversario y cobra venganza? De sus hijos, le reitero, no toma venganza, pero de sus enemigos sí, mis hermanitos. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, 32. Pero traed, aquí hay un pero, y está haciendo una excepción, un contraste. Eso es para los enemigos de Dios, lo anterior, pero ahora va a hablar de los hijos de Dios. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. O sea, aquí hace mención que ciertos hermanos sufrieron muchísimo por causa de Cristo. 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los precios también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Habla de cuánto sufrieron estos hermanos a comparación de aquellos que van a caer en manos del Dios vivo. Ahora, mis hermanitos, dice el 35, instrucciones. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. 36. Pues os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. 37. Porque aún un poco el que ha de venir, vendrá y no tardará. El Señor viene. 38. Mas el justo vivirá por fe. Hermosa esta declaración. Pero, ¿qué dice a continuación del 38? Pero si retrocede, no agradará mi alma. Cristianos que retroceden no agradarán a Dios. Esto es terrible, hermanitos, y es un tema que también pues tenemos en el corazón darlo aquí en Ministerios Filadelfia para entender, hermanitos, qué retos tenemos en nuestra generación en estos últimos días. Dice aquí que si retrocede, no agradará al Señor. Cualquier cristiano o cristiana que retroceda
No crea usted que el Señor lo va a justificar diciendo, oh, pobrecito de mi hijo, lo comprendo, lo entiendo a la perfección, ¿por qué retrocedió? No, mis hermanitos, no hay justificante, no retroceder. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Grábelo en su corazón, hermanitos. Usted no es de los que retroceden. La palabra retroceder, ir para atrás. Esto, hermanitos, a la vez es profundo y sencillo también de entender. Cristianos que retroceden. Puede, hermanitos, aplicarse a toda clase de cristianos. Cristianos pequeñitos, cristianos maduros, cristianos siervos, cristianos ministros. ¿Cómo es que un ministro podría retroceder? O un pastor o un siervo de Dios podría retroceder. Bueno, hermanitos, no solamente equivale a hacer algo malo, sino a dejar de hacer lo bueno que antes hacía. Por eso le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. Si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Haz las primeras cosas, de entender lo que antes hacías y dejaste de hacer, vuélvelas a hacer, arrepiéntete. Acuérdate cómo fue que pasó. ¿Por qué? Porque caíste. ¿Y a qué se refiere la caída? Si Éfeso era una iglesia muy santa. A dejar su primer amor y a hacer obras con primer amor. Esa fue la caída y la reprensión hacia Éfeso, la iglesia de Éfeso. Así que, mis hermanitos, también dejar de hacer lo bueno que antes hacía con algún tipo de excusa o pretexto. Oh, Señor, ya no voy a los cultos por esto, o ya dejé de orar por esto, o ya no leo la Biblia por esto, o ya no te busco por esto. Ah, está retrocediendo. Y no agradará al Señor si usted retrocede. Si usted dice, es que sufrí mucho, por eso dejé de hacerlo, no es justificante, hermanitos. Porque Cristo cargó su cruz, sufrió mucho, pero nunca fue para atrás, sino que cargando su cruz, dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Ahora dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden, guárdelo en su corazón. Usted no es de los que retroceden. Hay muchos que lo hacen, muchos que se han endurecido, muchos que han negado al Señor, muchos que han dejado su primer amor. Claro que los hay, pero usted no. Usted levántese en el nombre del Señor Jesucristo. Ya no retroceda. Hermanos amados, no se debilite. Fortalezcase en el poder de su fuerza, como dice en el libro de Efesios. Tome la armadura de Dios, revístase de la armadura de Dios. Hermanos amados, venza en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no es de los que retroceden, tampoco, hermanitos, para usted es la horrenda expectación de hervor y juicio de fuego. No, mis hermanitos, hay vida, hay salvación. Levántese en el nombre del Señor Jesucristo. Y, hermanos amados, prosiga a la meta del supremo llamamiento. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanitos que la recibieron y los que la escucharán después. Sean tocados, redargüidos sus corazones. Se levanten en el nombre del Señor Jesús y que no retrocedan y que ninguno de ellos se vuelva tu adversario, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por las vidas de mis hermanitos. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdalos, fortalécelos, socórrelos, Señor. Amén, Señor. Amén. Bendito es tu nombre. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Prosigamos, no somos de los que retroceden. Amén.